buenas tardes a todos. Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, a través de la Vocalía de Urbanismo, Vivienda y Turismo, queremos presentarles una nueva jornada del ciclo de conferencias que hemos denominado Innovadores Urbanos. Con este ciclo buscamos explorar nuevas dinámicas que se estén desarrollando en el ámbito de la ordenación del territorio, intervenciones sobre el territorio y el diseño del espacio urbano. En esta segunda jornada contamos con la participación de 300.000 kilómetros por segundo. Se trata de una agencia de urbanismo fundada en Barcelona, formada por arquitectos, científicos de datos y programadores. Ellos se denominan a sí mismos como un think tank urbano que aporta conocimiento complejo para mejores ciudades. Utilizan el análisis de datos y cartografía para medir fenómenos urbanos contemporáneos. Sus fundadores son Marc Santamaría y Pablo Martínez, que son arquitectos especializados en urbanismo y en ciencia de datos. Los dos imparten clases en el Máster en Ciudad Tecnología del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y en el Máster de Restauración de Monumentos Arquitectónicos. Además, Marc es profesora asociada de Diseño y Planificación Urbana en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Sus trabajos han sido reconocidos con varios premios y menciones, y han sido expuestos internacionalmente. Con el plan de usos del barrio de Ciudad Vela han ganado el Premio de Urbanismo Español de 2020 y el Premio ST Arts a la Innovación en Tecnología, Industria y Sociedad Estimulada por las Artes, otorgado por la Comisión Europea. Contamos hoy con ellos, estamos agradecidos de que estén aquí con nosotros. Y sin más, yo creo que le doy paso a Marc, que es quien va a estar con nosotros en esta conferencia. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hace muchísima ilusión poder estar aquí, aunque sea en el plano digital. Nos hubiera gustado muchísimo más estar con vosotros allí muy lejos, ¿no? En el otro lado del mar. Bueno, yo soy Marc Santamaría y vengo en representación de 300.000 kilómetros por segundo. Como bien ha introducido Raquel, nosotros somos una agencia de urbanismo un poco atípica porque ¿no? Somos una agencia, de hecho un despacho, agencia, estudio urbanismo bastante joven, o sea, de hecho nosotros hace 10 años que empezamos, ¿no? Nuestra andadura y un poco el reto que nos mueve o que perseguimos es poder mirar, ¿no? Poder generar nuevas miradas sobre la ciudad, ¿no? Y esto lo hacemos gracias a que pues, ahora tenemos datos, tenemos toda una serie de tecnologías que nos lo permiten. Así que cuando recibimos vuestra invitación pensamos quizá ¿no? Aquello que al menos ¿no? o una temática que nos puede unir ¿no? Con Tenerife, con La Gomera, ¿no? Precisamente es la cuestión del turismo. Entonces un poco la idea que teníamos es poder explicar este plan de usos de Ciutat Vella, que es un documento de planeamiento ciertamente complejo, pero que viene ¿no? Motivado por una serie de trabajos previos que nosotros hemos hecho tanto en la ciudad de Madrid como en la ciudad de Barcelona acerca de la economía del turismo. Si me permitís, voy a compartir mi pantalla, a ver si esto va a salir bien. Perfecto. Bueno, pues como os decía, nosotros somos ¿no? este estudio de planeamiento urbano, un estudio de planeamiento urbano que tiene la suerte ¿no? o el reto de trabajar en la ciudad de Barcelona y lo hacemos desde una mirada consciente a que necesitamos nuevas herramientas para poder mirar esta ciudad que tenemos, ¿no? En Barcelona durante siglos hemos utilizado como estrategia para hacer ciudad el crear nueva ciudad, ¿no? En el momento que, por ejemplo, ¿no? Ildefons Cerdà ha de empezar ¿no? a generar esta nueva ciudad más higiénica, mejor, una ciudad que ya no es insalubre, lo que hace es crear el Eixample, ¿no? Y así hemos ido ocupando el territorio y hemos ido generando ¿no? más y más ciudad. Y esta al final ¿no? es la ciudad que nosotros nos encontramos a la hora de
de poder desarrollar nuestra praxis. Y si bien, ¿no? Partimos, ¿no? de unas descripciones muy morfológicas, incluso, ¿no? en el contexto en el cual nosotros nos hemos formado como arquitectos, vemos que la ciudad hoy en día es un elemento realmente muy complejo. Es decir, que nos hacen falta otras capas, otras miradas, otras perspectivas que nos permitan entender que, por ejemplo, ¿no? sobre esta cartografía inicial que veíamos de Barcelona, ¿no? hecha en el proyecto que desarrollamos con el Museo de Historia con el Museo de Historia de Barcelona, ¿no? que intenta describir la evolución de la ciudad, ¿no? y que lo hace, ¿no? en esta descripción tan, ¿no? de la fábrica urbana, ¿no? toda pintada en el mismo color, del lleno contra el vacío. De repente, si esto lo miramos a través de datos de cadastro, empezamos a ver que los usos se mezclan aquí en el centro de la ciudad, ¿no? donde tenemos Paseo de Gracia o tenemos el distrito de Ciutat Vella. Estos usos adquieren a lo largo de los años muchísima complejidad y que, por lo tanto, las miradas que necesitamos hacer a la hora de intervenir en esta ciudad, que es una ciudad ya consolidada, con una población, ¿no? muy definida, ¿no? en unos horizontes de crecimiento temporal, al final necesitamos mirarla muchísimo más de cerca, necesitamos afinar las herramientas. Esto es posible gracias a que hoy en día tenemos muchísimos más datos, y yo creo que Pablo y yo, sobre todo los fundadores de 300.000, venimos de una generación donde aún era habitual ir a comprar una foto aérea entre toda la clase para poder generar el proyecto de urbanismo. En cambio, hoy en día tenemos datos de satélites, tenemos datos de sensores, tenemos todos los datos que generan las grandes instituciones estadísticas de España y Europa, tenemos datos de las administraciones locales, y aquí la gran revolución es que desde un poco con el impulso de las leyes de transparencia, estos datos son abiertos. Y que sean abiertos para los arquitectos es una gran oportunidad, porque quiere decir que podemos empezar a hacer propuestas, a hacer análisis, a lanzar ideas desde fuera, ¿no? de los circuitos que normalmente al final son los que acaban vehiculando el planeamiento, que son las grandes administraciones públicas, tanto sea, ¿no? de alcance regional como de alcance local. Por lo tanto, tenemos más datos, insisto, que no son solamente datos de la sensórica, de los satélites, ¿no? Y de las administraciones, también son los datos de los ciudadanos, ¿no? Porque todos hoy en día llevamos un teléfono en el bolsillo que va, ¿no? haciendo un streaming, ¿no? va haciendo un streaming de nuestra vida, casi. Son datos abiertos, pero sobre todo también en los últimos 10 años lo que hemos visto es una revolución en la manera de tratar estos datos. Si antes los arquitectos nos apañábamos seguramente con un AutoCAD, ¿no? y alguna herramienta de dibujo quizá más compleja, hoy en día podemos utilizar de manera muy avanzada los sistemas de información geográfica, técnicas de análisis espacial, minería de datos e inteligencia artificial, que un poco son la paleta que nosotros aquí en 300.000 hacemos servir. Por tanto, esta nueva manera, ¿no? de trabajar impulsada por esta tecnología de los datos nos permite hacer una cosa que a nosotros nos parece muy bonita, que es mirar la ciudad no solo desde este punto de vista morfológico, que seguramente, ¿no? para muchos de los arquitectos, ¿no? que quizá nos están escuchando, es una manera, ¿no? yo creo, muy canónica y muy establecida mirar la ciudad, sino empezar a hablar de otros aspectos ligados con el comportamiento. Y aquí a nosotros nos gusta mucho cuando, ¿no? Richard Sennett empieza a hablar de esta idea de la carne y de la piedra, de la ville y de la cité, porque al final nos está hablando de estas dos ideas, ¿no? sobre la ciudad física, sobre esta ciudad, ¿no? hecha de la materialidad. Al final existen otras capas que son capas intangibles, que son la capa del comportamiento de los ciudadanos, de los movimientos que hacemos todos nosotros durante el día cuando nos desplazamos por la ciudad, y que al final esta manera de trabajar no solo desde la forma, sino también desde el comportamiento, nos permite hablar de los pactos que al final se tejen entre los ciudadanos, de la manera en que utilizamos la ciudad, de la manera en que colectivamente nos organizamos como sociedad, y que al final son el objetivo último del urbanismo, a través de las regulaciones, a través de las normativas, poder definir
cuáles son aquellos pactos más indicados a la hora de convivir juntos en las distintas ciudades. Un poco para poderle cara, ¿no?, a esta manera un poco que nosotros iniciamos hace 10 años de una manera, incluso diría, experimental, empezando a trabajar con datos, empezando a descargar información de Internet, empezando a ver que aquí realmente no existía una relación fuerte entre el plano digital y el plano físico que nos permitía mirar la ciudad de una manera distinta. Empezamos a trabajar en una serie de proyectos que querían aportar datos sobre cuestiones que en nuestra ciudad pues estaban teniendo mucho impacto. Y el primer, ¿no?, yo creo que el caso más claro es el caso del turismo. Aquí os voy a enseñar dos proyectos que coincidieron en el tiempo y creo que esto es muy importante porque al final se fueron retroalimentando el uno al otro de algún modo y que han sido la semilla de después, ¿no?, de este plan de usos de Ciutat Vella. Y resulta que en 2017 empiezan, bueno, y creo que estos titulares incluso son posteriores, pero en 2017 empieza a existir una conciencia muy clara en la ciudad de Barcelona de que el turismo es un problema. Es un problema porque la ciudad, ¿no?, yo creo que incluso desde el Plan General Metropolitano ha empezado, ¿no?, a apostar por una serie de estrategias de transición hacia una nueva economía, ¿no? En el momento en que empezamos a expulsar las fábricas de la ciudad, las empezamos a mandar, ¿no?, al área metropolitana, la ciudad empieza todo un proceso de atracción, al final, tanto de talento, ¿no?, a través de proyectos como pueden ser todo el 22 arroba y por lo tanto, ¿no?, un desarrollo que quiere aportar a la ciudad, ¿no?, una nueva ciudadanía que tiene que ver, ¿no?, con unos perfiles que en ese momento quizá no existen, y otra estrategia que es la estrategia del turismo, ¿no? Cómo podemos, a través de esta economía del visitante, complementar o de algún modo, ¿no?, enfocar este desarrollo urbano. Por lo tanto, nosotros en 2017 tenemos realmente un gran problema con el turismo, con estos, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que ya tenemos zonas con más turistas que vecinos. Las encuestas municipales que, ¿no?, durante yo lo recuerdo esto de niña, ¿no?, que siempre aquí el gran problema había sido o la inseguridad o el desempleo. Pues en 2017 la gran cuestión que preocupa a los ciudadanos de Barcelona es el turismo. Por lo tanto, ante este escenario tan crudo, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues lo primero que hemos de hacer es intentar aportar datos, intentar aportar evidencias cartográficas que nos permitan explicar cuál es la envergadura de este fenómeno. Y esto lo podemos hacer a través de distintas metodologías, como la encuesta que intentó hacer, que hizo el Ayuntamiento de Barcelona para intentar distinguir realmente cuánto era este turismo. En Barcelona tenemos 1.600.000 habitantes y recibimos cada año recibíamos antes del COVID y seguramente ahora habremos incrementado, recibimos 30 millones de visitantes al año. Por lo tanto, esto es una sobrepresión sobre la ciudad que claramente se está manifestando a través de este conflicto. También tenemos otras metodologías para poder monitorizar este turismo, ya sea a través de datos, ¿no?, de tarjetas bancarias, como es este caso, ¿no?, de datos de BBVA en Madrid, donde vemos aquellos ámbitos donde el turismo, ¿no?, se hace evidente a través de las compras, ¿no?, como podrían ser todo el centro de Madrid, pero también, ¿no?, el distrito de Castellana, como además vemos que estos turistas tienen patrones de comportamiento distintos en función de la nacionalidad y por lo tanto quién son, qué visitan, cómo se mueven, empieza a ser, ¿no?, una cuestión que es posible datificar y por lo tanto, ¿no?, a nosotros esto nos parece relevante para poder entender toda una serie de patrones de comportamiento que se están viendo en la ciudad. Y es en este mismo momento, en 2017, en que empezamos a trabajar en paralelo en dos proyectos. El primero, turistificación en Madrid, comisariado por Ariadna Cantis para la Casa Encendida.
que se focaliza claramente en cuál es el impacto que está generando el turismo y sobre todo aquel turismo que va relacionado con los apartamentos turísticos en el paisaje urbano de Madrid. Entonces aquí en esta intención de poder aportar datos, lo que hacemos es trabajar pues, con fuentes de datos no estructuradas, como podría ser Google Trends, que es esta herramienta que nos permite ver, ¿no?, las búsquedas que se hacen en Google, y aquí empieza a aparecer una idea muy interesante, que es que, como veis, ¿no?, aquí las búsquedas de hotel, ¿no?, se estrellan completamente, las búsquedas de apartamento, ¿no?, suben a partir de 2014, que es el momento en que Airbnb empieza a funcionar realmente como una plataforma ya a nivel global, ¿no?, y empieza a tener una penetración muy importante. Empezamos a ver que hay este cambio, ¿no?, entre el turismo del hotel y el turismo del apartamento, entre la idea de que todo el mundo ya no quiere ser, ¿no?, que las personas ya no quieren ser turistas, sino que quieren ser visitantes, y por lo tanto es el inicio de un fenómeno que se ha hecho global, y de aquí, ¿no?, la segunda parte de este proyecto, que quería ver un poco, ¿no?, cuál era la situación que teníamos respecto de estos apartamentos turísticos en distintas ciudades del mundo. En este momento, ¿no?, Madrid, ¿no?, respecto de otros lugares como Londres, como París, incluso como Barcelona, pues está en una situación en que el fenómeno pues, ¿no?, está ciertamente controlado, hay aún pocas ofertas, pero en cambio pues, el precio de las habitaciones era muy barato en 2017, cosa que lo hacía quizá muy atractivo. Entonces, a través de datos de las mismas plataformas, lo que fuimos construyendo era una comparación entre las distintas ciudades, como veis, ¿no? Pues aquí esto es Barcelona Centro, quiere decir que en 2017 en muchos de los barrios, realmente estos titulares de tenemos barrios donde se denota más la presencia del turista que el visitante, empezaba a ser una realidad. En el caso de Madrid el fenómeno estaba muy localizado, hay otras ciudades pues que, ¿no?, con un patrón más parecido al de Barcelona, como Roma o como París, pero aquí lo interesante es que si bien, ¿no?, esta nueva economía digital está generando toda una serie de disrupciones en las ciudades, ¿no?, con la aparición de una nueva economía que se nos infiltra en el tejido residencial. Yo creo que ¿no?, muchos de los urbanistas que me pueden estar escuchando no están acostumbrados a regular suelos residenciales hoteleros, pero no una habitación que de repente está en un tercer piso y que se ha convertido en una actividad económica que compite con la vivienda. Por lo tanto, estas plataformas generan una disrupción en estos pactos de los cuales nos ocupamos a través del urbanismo, pero al mismo tiempo nos aporta datos para su monitorización, ¿no? Entonces, lo que tenía yo creo muy bonito este proyecto es que precisamente podíamos ver cómo otras ciudades ya tenían el fenómeno muy extendido y estaban ensayando toda una serie de regulaciones, y en el caso de Madrid pues el fenómeno aún estaba muy contenido y había posibilidad de poder de algún modo pues generar, ¿no?, toda una serie de políticas y actuaciones. Luego el proyecto tiene toda otra serie de cartografías que intentan, y yo creo que es otro de las líneas de trabajo que nosotros intentamos implementar cuando trabajamos con datos, que es la idea de los impactos, ¿no? Intentamos ver cuál es el impacto en el tejido urbano de una cierta problemática, y en este caso, pues en el caso de los apartamentos turísticos, vemos dos claros impactos. El primero es la desertización del tejido comercial de proximidad. Tenemos turistas que no tienen las mismas necesidades que los ciudadanos, y por lo tanto, como se va mostrando en este mapa, ¿no?, a través de los distintos, ¿no?, de estos distintos colores que nos enseñan las escuelas, nos enseñan el comercio de proximidad y nos van enseñando una serie de servicios, vemos que realmente en este centro donde predomina el apartamento turístico van desapareciendo las actividades de proximidad. La otra gran derivada, un poquito más controvertida, sería la idea de que evidentemente hay un desplazamiento de la ciudadanía. En el caso de Madrid y en el caso de Barcelona no se puede establecer una correlación como muy directa, porque evidentemente son ciudades que ahora mismo se están moviendo en ligas globales a la hora de atraer, ¿no?, este talento que yo, ¿no?, explicaba al principio. Es decir, tenemos toda una serie de trabajadores que pueden vivir
perfectamente en Barcelona y en Madrid con aeropuertos muy competitivos y que pueden estar trabajando en Londres o en París y volver a su casa el fin de semana, y por lo tanto, ¿no?, hay fenómenos que aquí se entremezclan, pero lo que sí que vemos de manera muy clara es que aquellos ámbitos que la ciudad de Madrid, ¿no?, como podría ser el caso de Lavapiés, tienen una mayor incidencia de estos apartamentos turísticos, son aquellos ámbitos donde existen más posibilidades de un desplazamiento de la población, ¿no? En este caso se da que ¿no?, estas zonas amarillas que estoy señalando aquí en la cartografía son aquellos lugares donde en Madrid hay más personas viviendo de alquiler, y además este azul que se ve aquí muy de fondo nos indica donde tenemos la peor calidad constructiva. Se da que en estos tejidos urbanos, con pisos pequeños, con ventana, ¿no?, habitaciones de estas donde no hay ventanas, al final son una tipología que tiene una salida muy rápida hacia un apartamento turístico y en cambio no tan rápida o no tan fácil hacia el mercado de alquiler convencional. Por lo tanto, sí que se detectan, ¿no?, a través de este cruce de estos datos no estructurados de las plataformas y de datos de catastro, datos estadísticos, que existen unas ciertas vulnerabilidades o unos ciertos riesgos de expulsión de la población, más en este caso, ¿no?, cuando estábamos justo recién desarrollada, ¿no?, la nueva ley de los alquileres y estábamos pasando de los 5 años a los 3 años, ¿no? Pues aquí sí que realmente se detectaban unos riesgos de expulsión de la población muy importantes. Como os decía, para nosotros este trabajo, ¿no?, fue muy bonito porque, ¿no?, comisariado por Ariana Cantís, teníamos un comité de expertos que sacó toda una serie de conclusiones a través de la cartografía. Es decir, nos interesa esta idea de que la cartografía y los datos son una manera de poner evidencias sobre la mesa para poder compartir, ¿no?, con equipos técnicos, con equipos políticos, pero como fue aquí al final, ¿no?, con la ciudadanía de Lavapiés y todos aquellos vecinos de Madrid que quisieron venir. Y fue un proyecto muy importante porque fue el germen, ¿no?, o fue en paralelo a otra exposición que durante la semana del diseño de Barcelona se llevó a cabo en un autobús turístico donde se construían una serie de cartografías que intentaban explicar precisamente esa fotografía que hemos visto al principio, ¿no?, esta especie de realmente de conflicto, de fobia, de no podemos más, ¿no?, con lo que nos está pasando, y lo hacía a través nuevamente de esta idea de intentar aportar datos más allá, ¿no?, de lo que existía en ese momento en el portal de datos abiertos o datos que tenía la Generalitat acerca del número de camas, que este es el único indicador que en ese momento teníamos en Barcelona, y a través de una serie de cartografías intentaba explicar por qué surgía este conflicto. Esta yo creo que es una de las que quizá lo explica mejor, que es que al final recoge todos los mensajes en una serie de redes sociales clasificados según si la persona que los hace es un turista o es un visitante o es un ciudadano, ¿no? Entonces, en azul, en estos puntos que veis como en los bordes, ¿no?, de los grandes circuitos turísticos, esto sería pues la Sagrada Familia, aquí tendríamos el Parque Güell, tendríamos el Paseo de Gracia, aquí toda la Rambla, la Boquería, ¿no?, y todo lo que se deriva, o la Plaza España. Pues cuando veis rojo, que es en muy poquitos sitios, es que tenemos, ¿no?, a estos visitantes, y en azul ¿no?, tenemos a los ciudadanos de Barcelona, ¿no?, pues que están haciendo fotos. Hacer fotos en una red social al final nos habla de que este lugar pues, te ha suscitado un interés. Entonces lo que veíamos muy bonito, ¿no?, con esta idea de poder comparar ciudades, es que en Madrid, y de hecho creo que, perdón, que tengo la imagen y así os lo enseño mejor, ¿no? En Madrid estas dos realidades, ¿no?, la de los turistas, ¿no?, que sería en este caso en azul, y la de los locales, ¿no?, que se mueven, por ejemplo, por la Gran Vía, son dos realidades que no acaban de coincidir, ¿no? O si coinciden, lo hacen en puntos muy concretos, como el tío Pepe, ¿no?, allí en la Puerta del Sol. Lo que nos está pasando en Barcelona, en cambio, es que nosotros estamos compartiendo 100% los mismos lugares. Es decir, aquellos lugares que son identitarios y representativos para los ciudadanos de Barcelona también lo son para sus visitantes. Y claro, pues evidentemente
aquí existe una fricción, aquí existe un conflicto y es algo que realmente, ¿no? Pues estos datos de las redes sociales nos ponían ¿no? en evidencia de manera muy clara. Serían estas dos capas que yo os estaba enseñando aquí, ¿no? Los visitantes, ¿no? Los locales, ¿no? Y cómo al final nos acabamos cruzando en la mayoría de los lugares. Y me gustaría que ahora os fijarais en este ámbito de aquí. Esto es Ciutat Vella, ¿no? Como muy bien dice la jefe de licencias del distrito, Ciutat Vella es el centro de Barcelona, ¿no? Y al final es verdad, ¿no? Es un lugar de atracción, no solo porque tiene la mayor parte, ¿no? de las instituciones culturales de nuestra ciudad. Además se da que somos somos una ciudad en que la cultura, ¿no? o lo que son los atractivos monumentales está muy concentrada respecto del territorio, por lo tanto tenemos visitantes que no solamente vienen, ¿no? de fuera del país, sino dentro del mismo, ¿no? tanto de fuera del país, de España, ¿no? pero incluso, ¿no? tenemos una gran afluencia de visitantes de la propia área metropolitana, y esto hace que realmente Ciutat Vella sea un lugar muy central, ¿no? Muy central y muy visitado y realmente muy concurrido. Entonces, nosotros justo, ¿no? En este momento, en 2017, empezamos a trabajar en un análisis que un poco con una idea previa, ¿no? de que este conflicto estaba aflorando de manera... este conflicto de los usos, que va un poquito más allá solamente de la cuestión turística, ahora lo voy a explicar, pero estaba aflorando de manera mucho más incipiente en Ciutat Vella, y que aquí, de algún modo, había que generar una regulación, ¿no? Había que establecer un límite a los impactos que una serie de actividades económicas estaban causando sobre la calidad de vida de las personas. Entonces, en este caso, yo creo que las imágenes aquí, ¿no? hablarán mejor que yo, ¿no? Pero como os he dicho, ¿no? tenemos estos 30 millones de personas que nos vienen recurrentemente, ¿no? a visitar cada año, ¿no? que nos llegan, ¿no? En estos turistas, en estos cruceros al puerto de Barcelona, que bajan, ¿no? hacen su recorrido. Pero también tenemos otros turistas que deciden quedarse, ¿no? en la ciudad durante más días. Al final, en Ciutat Vella, esto se acaba traduciendo en no solamente en el problema de los apartamentos turísticos, que esto, ¿no? pues es un problema en sí mismo, pero si hablamos de la planta baja de la ciudad, se acaba traduciendo en esto, ¿no? en una ocupación masiva del espacio público, ya sea de personas, ¿no? que llegan, que van, ¿no? que trajinan maletas arriba y abajo, que visitan la ciudad y que, por lo tanto, ¿no? en este visitar la ciudad están ocupando estos mismos espacios que nosotros, ¿no? ocupamos como ciudadanos. Y en paralelo se da que Ciutat Vella, los últimos, ¿no? yo creo que desde siempre, pero con más fuerza en los últimos 10 años, ha ido, además, ¿no? de consolidando esta economía del visitante como una de las actividades principales, ha ido consolidando también una economía basada en el ocio y en la restauración. Y por lo tanto, estas imágenes de personas en la calle hablando, personas en la calle bebiendo, personas en la calle, ¿no? yendo de fiesta, es una imagen que más y más y más se ve en las calles de Ciutat Vella. Y que, por lo tanto, ante este escenario, en 2017 el distrito decide que hay que hacer una nueva normativa, una nueva regulación, un nuevo plan de usos. Entonces, este no es un documento que aparezca de nuevo, tiene toda una serie, ¿no? de antecedentes que son importantes. De hecho, Ciutat Vella fue el primer distrito de Barcelona que en los años 90 tuvo un plan especial de regulación de sus usos. Nosotros aquí en Barcelona, ¿no? como marco general, tenemos el Plan General Metropolitano, que establece una serie de calificaciones urbanísticas. En este caso, estamos en una zona de núcleo antiguo sobre la cual se pueden realizar una serie de usos. Pero la promiscuidad, ¿no? de esta formulación del Plan General hace que al final
estos usos no se acaben de definir de manera concreta y, por lo tanto, en una misma parcela podamos llegar a tener desde comercio, vivienda, oficinas y otros muchos usos. Esto hace que en el año 92, cuando se estaba generando toda esta primera y gran transformación de lo que sería, ¿no? Este distrito ligado a todas las operaciones de los Juegos Olímpicos, se decidió hacer un primer plan de usos de pública concurrencia, que en este caso estaba muy orientado a ciertas actividades hoteleras ligadas con la prostitución y a otras actividades nocturnas, entendiendo que de repente en el 92 Barcelona sería una ciudad que tendría durante un momento una llegada muy grande de personas y que esto podía alterar un poco el equilibrio de usos en este distrito, porque precisamente se estaba transformando para mejorar la calidad de vida, y se empezó a consolidar esta figura de un plan especial que, partiendo de las determinaciones de este plan general, podía ordenar de algún modo la manera en que se situaban los distintos usos en la ciudad. Después de este plan del 92 ha habido otros 5 planes de usos, más una serie de modificaciones puntuales, un plan específico para la Rambla, porque se entendía, ¿no? Se entendió en cierto momento que constituía un ámbito en sí mismo especial, ligado a todo un proyecto de renovación. Y de hecho, en 2017 suceden 2 cosas. La primera es que se detecta realmente esta consolidación, esta llegada al límite de este modelo anterior, con un aumento bastante desproporcionado respecto del anterior plan del número de licencias de actividad, y también que se produce una actualización de las metodologías internas con las cuales el distrito está gestionando estas licencias, y que por lo tanto se puede llegar a digitalizar muchísimo mejor la información sobre la cual hasta ahora se había basado esta normativa. Además, en ese mismo momento, ¿no? Como hemos hablado de este marco más general, ¿no? Del turismo, es el momento en que se aprueba el plan de regulación de los apartamentos turísticos y todo el resto, ¿no? de complejos hoteleros aquí en Barcelona, y por lo tanto hay toda una serie, ¿no? de modificaciones normativas que se han de hacer, que motivan este plan de usos. Como os decía, ¿no? Desde 2010 realmente hay un aumento muy significativo de las actividades de pública concurrencia y se consolidan, ¿no? Ámbitos que tradicionalmente habían sido estos ámbitos, pues, de la fiesta, de la discoteca, de la gente, ¿no? Gozando en el espacio público. Realmente se acaban de consolidar estos ámbitos de manera muy clara, y se empieza un proceso de redacción que dura, de hecho, como bien, ¿no? Hasta la aprobación definitiva, casi 1 año y medio, donde sobre todo es muy importante esta fase previa de los estudios previos. Los anteriores planes, sobre todo el que nosotros nos encontramos al llegar, había sido anulado en una serie de articulados en el contencioso administrativo, y por lo tanto, ¿no? Había realmente, ¿no? Se había vuelto al plan del 2010, que tenía toda una serie de injerencias que luego las volveré a explicar, y por lo tanto era muy importante generar un marco sobre el cual poder justificar esta regulación de los usos. Por lo tanto, como inicio del plan, se encargaron 4 estudios. Un estudio sobre el informe sobre el impacto que tenía en la salud de las personas toda esta actividad ¿no? de ocio y fiesta nocturna en el espacio público. Otro informe que quería poner sobre la mesa cuáles eran aquellas tendencias de esta economía del visitante y cómo esto estaba transformando de manera muy clara la planta baja del distrito, que le fue encargado en este caso a Francesc Muñoz. Y luego un informe que tenía como objetivo saber el coste de extinción de ciertas licencias que realmente habían causado tantos problemas a lo largo de los años que el consistorio estaba pensando realmente en poderlas extinguir. El cuarto documento era un atlas de datos que de algún modo
quería reconocer todas las particularidades, tanto del punto de vista de la morfología urbana como desde el punto de vista del comportamiento que se estaban dando en el distrito. A partir de estos 4 documentos, bueno, se inició, ¿no?, en paralelo el proceso de redacción de lo que sería el planeamiento en sí, pero también un proceso de participación, entendiendo que eran 2 momentos realmente muy importantes. De hecho, fue el primer proceso de participación que se hizo en la plataforma de participación digital del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, fue uno de los primeros momentos en que se juntó, ¿no?, la participación física con la idea de poder tener también este portal de participación digital y poder recoger propuestas, contestarlas, y por lo tanto yo creo que también aquí, ¿no?, ha sido un momento de innovación importante. Y luego, evidentemente, pues se siguieron todos los mecanismos de información pública hasta su aprobación definitiva. En el Atlas de Datos, lo que un poco intentamos recoger, o la descripción que nosotros intentamos hacer, era poder explicar desde el punto de vista del tejido urbano que estábamos en un sitio realmente muy singular. No solamente es el ¿no?, tejido histórico de Barcelona, el punto, ¿no?, donde aquí se produce la fundación de la ciudad, sino que es un tejido que a lo largo de la historia ha sufrido muchísimas modificaciones y realmente ha sido muy intervenido. Y por lo tanto, poder explicar, ¿no?, como estamos haciendo en este plano, ¿no?, donde tenemos las máximas densidades construidas, ¿no?, cuando veis más oscuro es, ¿no?, que tenemos este ratio de superficie construida, superficie parcela más alto, ¿no? Pues vemos que realmente tenemos ámbitos muy, muy, muy densos aquí, ¿no?, como sería en la parte izquierda de la Rambla, en el barrio de Raval, ¿no?, o otros casos que son un poco distintos, como podría ser, ¿no?, el caso de la Vía Layetana, que es donde se concentran las oficinas. Luego también poder explicar una idea que es muy importante para el plan de usos, que es que esto es un distrito residencial, y que si por lo tanto, ¿no?, este plan general metropolitano establece una serie de compatibilidad de usos, lo que vemos es que a lo largo del devenir de este plan, que ya tiene más de 40 años, el uso residencial es el que se ha consolidado. Y el 60%, y ahora me vais a poner un compromiso porque no me sé el porcentaje exacto, pero más del 60% de todos los locales catastrales que tenemos en el distrito de Ciutat Vella se están dedicando a la residencia. Esto es un porcentaje bastante por encima de lo que suele suceder en Barcelona y en su área metropolitana. Por lo tanto, esto es un tejido residencial, y como tejido residencial tenemos que garantizar la calidad de vida y la calidad ambiental, ¿no?, de todos estos ciudadanos que viven, ¿no?, en todos estos ámbitos que están coloreados de manera más oscura. También era muy importante poder explicar que estamos en uno de los lugares con una mayor densidad de población, es decir, estos ámbitos que veis aquí, en color negro, ¿no?, o color violeta muy, muy oscuro, ¿no?, aquí en el Raval o en la Barceloneta, son los puntos de Barcelona donde tenemos una densidad neta de habitantes más fuerte, y además se da que estos habitantes presentan muchas vulnerabilidades porque es donde tenemos a los niños más pequeños, donde tenemos a las mujeres mayores, muchas de ellas viviendo solas, ¿no?, como es el caso de la Barceloneta, en casas que no tienen ascensor, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se llega a mezclar la vulnerabilidad del tejido urbano con la vulnerabilidad de las personas que están viviendo en él, ¿no? Cómo tenemos lugares como el Raval, que son el gran barrio de llegada de mucha de la inmigración que tenemos en la ciudad de Barcelona, y que vive en unas condiciones, en un tejido pues, que tiene una calidad constructiva realmente en algunos casos muy precaria, ¿no? Y luego sobre esto, la capa del comportamiento, cómo se comporta la actividad económica. Aquí, a través de datos que podíamos, a los cuales teníamos acceso, de transacciones bancarias, pues vemos como la de día, ¿no?, la actividad económica se sitúa alrededor de Plaza Cataluña, donde tenemos toda una serie de dinámicas comerciales, pero a lo largo del día esta actividad, ¿no?, va bajando a una serie de lugares, aquí en medio de la Rambla, aquí en el Borne, cerca de la Ciutadella, ¿no? Y por lo tanto, cómo a través de estos datos dinámicos podemos entender los equilibrios que se van generando
dentro del distrito, ¿no? En este caso, pues lo que estáis viendo es el equilibrio entre todas estas personas que vienen, ¿no?, de fuera del, ¿no?, de fuera del distrito, aquellas que, ¿no?, que vienen de los barrios próximos y aquellas, ¿no?, pues ¿no?, lo que sería el comercio interior. Entonces vemos que realmente hay ámbitos donde esta economía, ¿no?, del de fuera, ¿no?, del visitante, gana muchísimo peso. Otros datos que para nosotros fueron muy relevantes fueron las propias licencias de actividades que nos aportaron los técnicos del distrito. Es decir, muchas veces en las administraciones tenemos grandes profesionales que se dedican a generar datos, bases de datos que a lo mejor, ¿no?, pues tienen una razón de ser administrativa, pero que bien tratadas, ¿no?, desde el punto de vista espacial, de repente nos empiezan a explicar dónde están, ¿no?, estos conflictos, en este caso, ¿no?, con las licencias que están abiertas a partir de las 10 de la noche. Y sobre todo, este plano de aquí que es clave, ¿no?, poder realmente mapear el conflicto. Esta ha sido la primera vez en la que hemos tenido acceso a las denuncias de la Guardia Urbana, es decir, de la Policía de Barcelona, de cuando realmente un vecino llama porque tiene un serio conflicto, porque no consigue dormir en su casa, ¿no?, y está muy enfadado. Y lo que intentábamos establecer era si existía una correlación entre esta actividad económica y, ¿no?, la presencia del ruido. Esta cartografía, yo diría, junto con el informe de la Agencia de Salud Pública, fue clave para enfocar el plan desde el punto de vista jurídico y urbanístico. Porque al final, ¿no?, yo os he dicho, ¿no?, que y me voy a saltar unas cuantas diapositivas y voy a volver atrás. Ay, no le he puesto. Bueno, pues lo que se nos da es que a partir de 2010, ¿no?, en Europa tenemos esta directiva de libre implantación de la actividad que hace que de repente las entidades locales pierdan la capacidad de poder controlar, ¿no?, qué tipos de usos se ponen en qué lugar de la ciudad. Y esto, si bien desde el punto de vista, ¿no?, de una cierta economía liberal, pues puede tener un sentido, desde el punto de vista realmente de la calidad urbana, ha tenido grandes impactos. Y por lo tanto, hay que buscar argumentos que desde el punto de vista jurídico sean muy sólidos a la hora de poder justificar el por qué admitimos o no ciertas actividades en nuestro tejido urbano. En nuestro caso, el gran leitmotiv del plan es el ruido. Es decir, a través de este informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que relacionaba la evidencia científica con una serie de encuestas que se hicieron a distintos perfiles de población dentro del distrito, se detecta que aquí existe ya, hoy en día, ¿no?, en 2017, un grave problema de salud pública. Hoy en día, después del COVID, yo creo que hablar de salud y urbanismo es una cosa que se ha puesto realmente al orden del día, ¿no? En 2017 no era algo que de repente, ¿no?, estuviera sobre la mesa, pero que fue muy importante, teniendo, ¿no?, esta evidencia, poderlo realmente afirmar, ¿no? Yo os he dejado este testimonio, pero bueno, o sea, realmente tuvimos testimonios muy duros de personas que habían marchado del barrio, niños que no se podían concentrar en el colegio, personas mayores, ¿no?, que dormían, ¿no?, bajo un estrés realmente muy importante. Y esto, ¿no?, también teníamos una cierta evidencia objetiva de que realmente este ruido se estaba produciendo. En el caso de Ciutat Vella tenemos una red de sonómetros que el Ayuntamiento de Barcelona tiene desde el año 2010, que nos monitoriza, ¿no?, durante el día, ¿no?, y durante la madrugada del fin de semana, aquellos lugares donde realmente pues, tenemos una mayor incidencia del ruido. ¿Qué pasa? Que estos sonómetros están en ámbitos que son peatonales. Es decir, aquí el ruido, si existe, es porque lo hacen, ¿no?, las personas, ¿no? Por lo tanto, están muy bien puestos. Y si lo vemos, ¿no?, esto sería una gráfica que nos va indicando a lo largo de distintos momentos del año, ¿no?, desde las 7 de la mañana, exacto, ¿no?, las 24 horas de un día, veis que siempre este sonómetro está por encima de los 55 decibelios. Recuerdo que en principio los límites que establece la normativa son 40, pero la evidencia científica nos está diciendo que realmente, y estos serían estos, ¿no?, las líneas, ¿no?, de estos resumen de estos 6 sonómetros que tenemos en Ciutat Vella, ninguno de ellos, bueno, o sea, sabéis que además la escala del sonido es logarítmica, por lo tanto, estamos en una situación realmente muy crítica,
donde desde el uso de somníferos hasta la posibilidad de tener infartos, hasta realmente una incidencia a largo plazo de tener desórdenes psiquiátricos. Por lo tanto, existe una evidencia científica muy clara de que aquí tenemos un problema que está relacionado con este ruido, y este ruido causado por el ocio nocturno, y esto nos lleva a introducir este parámetro como el parámetro al final, como el parámetro director, o un poco el motivo, o el hilo conductor del plan. De modo que a la hora de hablar de la saturación de actividades existente, se empieza a hacer esta división entre el día y la noche, y también, como os decía, en el momento en que tenemos una descripción mucho más precisa de dónde tenemos estas actividades, gracias a todo este trabajo que había hecho el distrito previamente en los 3 años anteriores, podemos también hacer otra innovación importante en esta tipología de plan, que es que entendemos que en este tejido que es tan frágil, la dimensión de las actividades nos importa mucho. Es decir, no es lo mismo tener 3 restaurantes en un radio de 50 metros que tener 3 restaurantes de 500 metros en un radio de 500 metros. Por lo tanto, aquí se inicia todo un proceso de poder mapificar de la mejor de las maneras esta saturación de actividad, sobre todo, y ya lo veis, yo creo que la diferencia entre el día, y vuelvo para atrás, entre día y noche realmente es abrumadora. O sea, tenemos ámbitos que presentan una saturación de actividad por encima de cualquier límite razonable, y de hecho estos ámbitos que estoy señalando aquí son aquellos donde los sonómetros tienen un comportamiento más disparado, y por lo tanto esta idea de regular por superficie y regular a través de estos impactos diurnos y nocturnos acaban siendo aquellas dos ideas que acaban ganando más fuerza en el plan. Como os decía, nosotros, al mismo momento que estábamos generando este diagnóstico y este documento para la redacción, se está llevando a cabo todo lo que es el proceso de participación, que al final no deja de ser más que una validación de este análisis subjetivo, es decir, de poder contrastar con la ciudadanía y con todos los agentes que en este caso participaron del ámbito cultural, pero también del ámbito económico, que aquellos conflictos que se estaban detectando a través de estos informes, a través de este atlas de datos, eran ciertos. Y por lo tanto entender que al final el trabajo con metodologías cuantitativas ha de ser complementado con metodologías cualitativas. Es decir, aquí el ciudadano es una capa más, una capa, diría yo, imprescindible en la validación del dato. Por tanto, con toda esta armadura acabamos construyendo un plan que se adecua mejor al marco legal, que ajusta los instrumentos urbanísticos, y ahora esto lo veremos con un poquito más de detalle, que revisa anteriores criterios de zonificación, pero que al final lo que quiere es mejorar el equilibrio entre la actividad comercial, o la actividad económica y la necesidad, la calidad de vida que ha de tener este distrito que es residencial. Pero a la vez también nos parecía bastante importante que esto sea una herramienta ágil. Es decir, el hecho de poder trabajar también con metodologías cuantitativas hace que este plan, y lo veremos a continuación, permita incluso ser monitorizado y aplicado a través también de herramientas que son dinámicas. Por lo tanto, a la hora de fomentar, es decir, de poder vehicular una actividad económica, este plan lo que hace en el fondo es una simplificación para poder facilitar que también aquellas actividades que resulten interesantes pues se puedan implantar. Como herramientas, al final de las que se dota el plan, veréis que al final son 5, son muy, muy sencillas. La primera es la idea de que estamos regulando en una zona única. En los anteriores planes de usos existían estas 11 zonas, o sea, imaginaros, casi había que hacer un pequeño curso de máster para poder entender en qué lugares era posible la implantación de una actividad económica. Nosotros entendemos que el distrito al final, por sus características morfológicas, demográficas, por la propia implantación de la actividad, tiene
esta condición de zona única. Y al final, ¿no? Nos gusta explicarlo como que deberíamos de imaginar que estamos como regulando edificio a edificio y parcela a parcela, ¿no? Porque tenemos una manera, ¿no?, de aplicar condiciones que es muy sofisticada y que nos permite, en el fondo, pues afinar muchísimo más, ¿no? Y entender que al final la implantación de una actividad económica es posible o no de acuerdo a distintas condiciones de entorno, que básicamente son el ancho ¿no?, del vial en el que nos situamos, entendiendo que en Ciutat Vella tenemos calles muy, muy pequeñas. Luego también ámbitos de alta complejidad residencial en los cuales hay que cumplir unas condiciones extras para garantizar que las personas que viven en unas viviendas de mala calidad puedan seguir, ¿no?, durante el verano abriendo las ventanas porque tienen calor, porque no tienen ruido en el espacio público. Y luego, ¿no?, estas dos estrategias que sí que me gustaría comentar un poquito más a fondo, que al final es la división entre aquellas actividades que tienen un alto impacto nocturno y aquellas actividades que no lo tienen. Es decir, se va a restringir de manera clara todo lo que tiene que ver con las discotecas, la restauración, el juego, toda una serie de actividades, ¿no?, de comida para llevar, de incluso heladerías que en Ciutat Vella pues acaban generando problemas, los supermercados que están abiertos 24 horas, es decir, toda una serie de actividades que al final van a fomentar este modelo del ocio nocturno, la fiesta, ¿no?, y al final acaban generando un impacto muy importante en el espacio público. Y estas actividades se distinguen de toda otra paquete, ¿no?, de actividades de pública concurrencia que sí que pues tienen un impacto menor, incluso un impacto positivo en la calidad de vida del distrito. Esta clasificación parece menor, pero al final nos está hablando de que podemos introducir el tiempo corto, ¿no?, el tiempo de un día, en la regulación urbanística. Nosotros estamos acostumbrados a manejar siempre estos grandes periodos de los 4 años, los 20 años, ¿no?, cómo será la ciudad a un largo término. Y al final, aquí lo que estamos haciendo es regular las 24 horas del día. La otra estrategia importante es la idea de la regulación por entornos, ¿no? La idea de que existe, ¿no?, aplicamos un doble radio de contención de la actividad, en el que en el primer radio se cuenta el número de metros cuadrados de cada una de las tipologías reguladas con el plan, y ahí se pone, ¿no?, un tope, ¿no?, un umbral a partir del cual no se admite más actividad, y del mismo modo se hace un segundo radio de contención con todo este paquete de actividades nocturnas, porque otra de las consecuencias, ¿no?, de este análisis es entender que el impacto no lo hace solo una tipología de actividad, que es un bar con una discoteca, con un supermercado de 24 horas, al final los que acabarán generando un impacto mayor. Por lo tanto, ¿no?, para poder aplicar todas estas condiciones, lo que hacemos es trabajar a través de un simulador de escenarios que nos ayuda a fijar estos umbrales en base, al final, de cuál es la visión que nosotros esperamos para este distrito. Esta herramienta, de hecho, fue muy útil porque, como hemos dicho, ¿no?, como he dicho al principio, al final el plan parte de esta idea de diagnóstico objetivo, participación, pero también una visión colaborada de todos aquellos equipos técnicos y políticos que participaron. Y, por lo tanto, poder trabajar desde la idea de los escenarios para nosotros fue clave a la hora de poder definir cuál era esa visión común que queríamos para el distrito de Ciutat Vella. Me gustaría acabar dejándoos aquí el link de este vídeo, donde veréis a todos los equipos que de hecho, junto a nosotros, participaron en el plan, y creo que es muy bonito escuchar cómo ellos mismos, ¿no?, cuentan cómo se hizo el plan de usos de Ciutat Vella, pero creo que lo que sí que es importante es resumir, ¿no?, que esta manera de trabajar con tecnologías de datos nos permite una cosa muy bonita, ¿no?, que es cerrar como el círculo de las políticas públicas. Es decir, si antes yo creo, ¿no?, que durante muchos años hemos ido como directamente del reto a la solución, gracias a los datos y a una manera como más holística, ¿no?, de afrontar el análisis urbano, podemos hacer un diagnóstico, podemos compartirlo, podemos generar, ¿no?, una propuesta, podemos simular unos escenarios, pero sobre todo acabar cerrando el círculo con la evaluación.
no nos podemos, yo creo, permitir más, ¿no? En un momento de transición climática, ¿no? Y necesaria regeneración urbana, fallarla. Por lo tanto, la evaluación pensamos, ¿no?, que es este último step necesario que hay que poder meter en todos los planeamientos urbanísticos, sobre todo para perseguir, ¿no?, el objetivo que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos en común, que es garantizar que las ciudades tienen una buena calidad de vida para sus ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Me ha parecido muy interesante, la verdad, todo el procedimiento que se ha llevado a cabo, ¿no? Como has concluido, estamos un poco acostumbrados a que el planeamiento, en realidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías nos permite realizar todo este tipo de análisis que antes no se podían desarrollar, por lo cual estamos acostumbrados a que el planeamiento se desarrollara casi de otra manera, ¿no? Donde la parte de análisis Exacto. se dejaba, a veces incluso hasta para el final, ¿no? Ya tenías la idea de lo que querías hacer, esa, tenías la propuesta, exacto, ¿no? Casi como yo tengo la propuesta y luego el análisis era como una cosa que iba acompañando, ¿no? Pero exacto, es verdad que ahora pues la tecnología nos permite hacer este tipo de trabajos que van en la línea de mejorar, entiendo, ¿no? Sí, Nosotros, bueno, una pregunta inicial es, hay instituciones que, como tú dijiste al principio, se dedican a la obtención de datos y de ofrecérnoslos en abierto, como puede ser el INE, en nuestro caso el Instituto de Estadística Canarias, que hace un esfuerzo importante, pero que, bueno, los medios que tienen son los que tienen y no llegan a lo mejor a desarrollar todos aquellos datos que nos harían falta para el desarrollo de nuestros instrumentos, ¿no? Todos estos datos de los que tú hablas son obtenidos por ustedes a través de, no sé, análisis de Internet, Big Data, o tienes datos en abiertos ya disponibles, o ¿cómo lo hacen? Exacto. Yo creo que esta pregunta es muy interesante, es decir, te contestaría que ahora no lo hacemos igual que lo hacíamos al principio. Es decir, nosotros empezamos a trabajar en un escenario en que lo que eran los datos abiertos era muy incipiente, es decir, en 2012, que es de hecho el primer proyecto de la oficina, cuando solamente éramos Pablo y yo, en el Ayuntamiento de Barcelona había solo un dataset en abierto que era el número de personas que vivían en cada manzana. Es decir, realmente era ese momento en que se acaban de aprobar las leyes de transparencia y era todo muy lo público, aparte de la estadística tradicional, era realmente muy básico, ¿no? Entonces, en ese momento sí que se empezaba a hablar del potencial del Big Data, de los datos masivos, muy enfocado sobre todo en la idea de las redes sociales. Y era ese momento en que yo creo que si hacemos todos un poco de memoria, todos íbamos con el wifi abierto, el GPS no nos consumía la batería del móvil y por lo tanto fue un momento en que nosotros empezamos los primeros análisis de la oficina con datos de las redes sociales descargadas a través de los sistemas que ellos te proveen, ¿no? De las APIs, ¿no? Estas puertas de atrás donde tú puedes hacer una serie de preguntas, ¿no? Y puedes ir descargando mucho volumen, ¿no? Entonces ese era un momento de mucho volumen, de experimentar, ¿no? Yo creo con esta parte más ligada al comportamiento, cosa que ¿no? Que hacía que estos análisis, pues yo creo que fueran muy novedosos, pero lo que sí que hemos visto, ¿no? En estos últimos, porque ahora, claro, parece una tontería, pero ya casi llevamos, ¿no? 10 años de 300.000, ¿no? Pues estamos utilizando muchísimo más, ¿no? Este dato estructurado que genera la administración pública, que incluso en el caso del INE, ahora están haciendo estadísticas experimentales de la renta o de la movilidad, muy avanzadas y que son fantásticas para entender patrones territoriales y muchísimas derivadas, ¿no? Acerca del planeamiento. Estamos dejando de utilizar estos datos de las redes sociales y vemos que aquí, claro, también la gran disrupción es que cada vez más y más compañías tienen datos privados. Entonces, cómo de hecho, y yo creo que aquí tú ya lo has dicho tú misma, ¿no? Cómo desde de lo público se puede garantizar esta gobernanza de los datos es una de las cuestiones que nosotros ahora nos preocupa, ¿no? Nosotros que hemos podido como tocar, ¿no? el gran potencial que tienen estas metodologías y estos datos para generar propuestas y nuevos análisis, de repente decimos, hombre, alerta, porque toda esta gobernanza se ha de generar o a través de lo público o a través de los ciudadanos.
Entonces sí que es verdad que nosotros en la oficina tenemos varios proyectos que intentan mejorar los skills tanto de arquitectos como ciudadanos de a pie a la hora de poder hacer descripciones más concisas del entorno, ¿no? Y por lo tanto entender que los ciudadanos también pueden ser unos generadores de datos muy, ¿no? Muy relevantes en este contexto. Creo que son como las dos patas que ahora mismo deberíamos de trabajar para poder continuar generando casos de estudio interesantes en esta línea. Otra cosa, después de todo este trabajo de análisis, es fácil, vamos a ver, no sé cómo decirlo, pasar a resultado, así. O sea, por ejemplo, este plan de ventas ha llegado a una regulación definitiva que se haya implantado sobre la ciudad y se han visto los resultados. Sí, llevamos de hecho 3 ya de estos. O sea, ahora estamos con uno que... Bueno, de hecho este es el cuarto. O sea, estamos ahora aplicando un poco las mismas estrategias en el distrito del Ensanche, porque es donde se va a producir la gran transformación de Barcelona, ¿no? De todo este proyecto de las superillas. Y aquí está claro, ¿no? Pues que una gran mejora del espacio público va a generar unos desequilibrios en una trama que de hecho ya hoy en día está muy tensionada, tiene problemas también ambientales, ¿no? De ruido, de contaminación, y por lo tanto estas estrategias se están viendo traducidas a documentos de planeamiento concretos, y en el caso de Ciutat Vella el plan de usos ahora hace 4 años que está aprobado. Y realmente con éxito. Hemos podido comprobar a través de la evaluación, ¿no? Porque tenemos esta herramienta que nos permite hacer la gestión del plan, que lo que eran las licencias que de algún modo se habían restringido, pues han continuado restringidas, ¿no? Y se han implantado otras tipologías de actividad. Entonces yo creo que también es importante remarcar que al final nosotros hacemos mucho análisis urbano en la oficina y no siempre nosotros acabamos redactando el planeamiento. Entonces yo creo que también lo importante es cómo hacemos la transferencia a la administración pública a través de una serie, ¿no? De recomendaciones, de estrategias, de políticas, de estrategias incluso de datificación de cómo se han de producir las evaluaciones. Es decir, nosotros intentamos también o trasladarla a otros, ¿no? A otros compañeros que acabarán haciendo la regulación. Sí, porque claro, una cosa es tener los datos, de los que, bueno, un poco trabajamos en esto, ¿sabes? Una cosa es tener los datos y otra cosa es saber analizar el dato. Exacto. ¿Para qué lo quieres? O sea, el análisis del dato casi es más importante que tenerlo, ¿no? Eso es como de tener en una, ¿cómo te digo? Una base de datos un montón de columnas con un montón de... Exacto. Saber cómo entrelazarlos para obtener lo que quieres conseguir, ¿no? Porque sí, por eso te digo que no sé si es fácil que esos análisis acaben en resultados también porque... por ejemplo, me llamó la atención que dijeras que se estaba planteando restringir ciertas licencias o no sé si caducar o cómo se puede... Ciertas licencias concedidas. Eso se hizo, porque me quedé... Eso se hizo. Aquí esto no se acabó haciendo, pero realmente la restricción hacia las nuevas ha sido muy potente. En este caso ha sido muy potente. Entiendo que no, que eso ya es más... No, pero yo creo que en algún momento, aunque haya veíamos de entender que sí, yo creo que es uno de los sitios más complejos en los que podamos llegar a trabajar. El día que el presupuesto se le permita, yo creo que alguna la extinguirán. Yo creo que sí. Yo creo que al final se trata de entender que estas nuevas metodologías, y no me gustaría que tampoco ¿no? se quede la imagen que somos gente que trabaja solo con la tecnología, porque utilizamos también muchas metodologías para el mapeo analógico, para el mapeo colectivo, es decir, que la tecnología evidentemente es como algo realmente muy potente, pero al final es una herramienta más que ahora tenemos los arquitectos para dibujar y hacer esta función que yo creo que siempre hemos hecho de análisis crítico de la realidad, ¿no? Y por lo tanto sí, es importante cómo se construye esta narrativa y nosotros siempre intentamos construirlo desde un punto de vista propositivo, es decir, que este salto, ¿no? Entre lo que es el análisis y la propuesta sea lo máximo de acompañado posible. Sí, entiendo que bueno, como el resultado no ha de ser la sistematización de estos datos ni el análisis de estos datos, ¿no? El resultado es cómo aplicarlos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pero lo realmente interesante es que a partir de lo que ustedes han hecho se ve lo que has repetido un montón de veces, que es el comportamiento de la ciudad, ¿no? El comportamiento de los ciudadanos, que eso desde antes con
con la tecnología anterior, como dices tú, del CAD, bueno, o anterior, era prácticamente imposible, porque lo que se veía básicamente es pues, un poco la forma de la ciudad, ¿no? Exacto. Y poco más. Pues no sé, me parece interesantísimo, pero creo que no tengo más preguntas ahora mismo que hacerte, aunque yo creo que podríamos seguir hablando toda la tarde. Sí, seguro, seguro. Porque me parece un tema, la verdad, muy apasionante, vamos, sí. O sea que, bueno, muchísimas gracias. Sí. No, a vosotros. Nosotros nos lo pasamos muy bien y sobre todo nos gusta mucho poderlo compartir con otros lugares, porque seguro que vosotros tenéis problemáticas distintas y entonces es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos aprovechar esta manera de trabajar adaptándola a la realidad que nosotros tenemos? O sea, nosotros, es verdad, o sea, Barcelona ahora básicamente este es el juego, ¿no? Que cómo conjugamos la economía del visitante con la regeneración urbana, con un nuevo modelo ¿no? social, económico y urbano, y ahí está, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos luchando, ¿no? Que me imagino que un poco, por los amigos que tenemos Canarias, la cosa puede ir por ahí. Supongo que tenemos algunos problemas parecidos, pero no exactamente igual, ¿no? También tenemos una gran afluencia de turistas al año en Canarias, pero probablemente bueno, que se trasladan a unas zonas que son más turísticas, mientras que la población pues en general vive en las zonas más urbanas, pero el tema de las nuevas tecnologías y del Airbnb que hace tan accesible y tan fácil el alquiler vacacional también está conllevando que los centros de las ciudades pues se están viendo tensionados desde el punto de vista del turista, ¿no? O sea que yo creo que ese problema es casi global, ¿no? Sí, sí. Que evidentemente cada ciudad es diferente, nosotros con otra dimensión también, pero sí, yo que supongo que tenemos todos un poco parecidos a otra escala. Exacto. Pues, no sé, Barsi. Bueno, no sé, yo muy... Que hayas estado sí, no, a vosotros. Como les decimos a los demás, tenemos muchísimas ganas de que las conferencias sean ya presenciales. Sí, nosotros las solíamos hacer aquí, que no es lo mismo tener a la gente cara a cara. No, claro que sí. Ya llegará, no te preocupes. Sí, ya encontraremos la manera. Sí, y se dan un salto aquí. Exacto. Oye, pues muchas gracias, Raquel, y a Jorge también, si lo tienes por ahí, le mandas un abrazo. Lo tengo por aquí. Vale. Un saludo. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Chao.